Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Nora Patricia Jara y le doy la bienvenida a este programa En Punto, un programa de debate sobre la agenda legislativa del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y del Canal del Congreso de la Unión. Hoy vamos a hablar sobre la reforma política del Distrito Federal y vamos a presentarle a usted lo que propone el Partido Acción Nacional sobre la materia. Le doy la bienvenida el día de hoy a nuestros invitados, al diputado César Daniel Madruga del Partido Acción Nacional. Él es diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado, bienvenido. Nora, muchas gracias por la invitación, a ti y a todo México que nos ve y nos escucha. Gracias, diputado. También está con nosotros el especialista, el doctor Alejandro Navarro. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado. Gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias. Bienvenido. Y el licenciado Ignacio Marván Laborde. Él es investigador del Centro de Investigación y Docencias Económicas del CIDE. Licenciado, ¿cómo está? Gracias. Buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Licenciado, bueno, vamos, como lo hemos hecho en programas anteriores, a presentarles un contexto. Tenemos preparada esta cápsula para que usted conozca cuáles son las propuestas en la materia. Con el propósito de profundizar la democracia en la Ciudad de México, el Partido Acción Nacional presentó su iniciativa de reforma política del Distrito Federal a fines del año pasado. A juicio del PAN, la capital del país tiene un régimen de partido hegemónico y carece de la pluralidad requerida en los órganos e instituciones locales. La iniciativa del PAN propone fortalecer las delegaciones políticas mediante la creación de alcaldías con personalidad jurídica y patrimonio propios. Mejorar la condición metropolitana para impedir conflictos entre las delegaciones y los organismos públicos. Democratizar el gobierno de la Asamblea Legislativa. Ciudadanizar los órganos autónomos y que 2/3 partes de la Asamblea Legislativa elijan al Contralor General. La reforma política del Distrito Federal, sostiene el PAN, debe brindar a los capitalinos más y mejores servicios mediante gobiernos democráticos sujetos a transparencia y contrapesos que abran los canales de la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Ya escuchamos, en términos generales, ¿qué es una reforma política? ¿Qué se pretende? Es un tema importante para la Ciudad de México. Estamos hablando de la capital de la República Mexicana. Y diputado César Daniel Madruga, ¿qué es lo que propone el PAN en este sentido? Bueno, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional hemos venido impulsando la necesidad de que esta reforma política, como un acontecimiento histórico, como una oportunidad histórica de la Ciudad de México, no quede meramente en un trámite burocrático, sino que realmente podamos sociabilizar este proyecto de forma tal que parta con los pasos que se requieren para poder llegar a buen puerto. En base a ello hemos venido proponiendo la necesidad de la creación de un pacto social. Previo a toda la elaboración de una constitución o de cualquier documento que rija y dé vida a un Estado, pues se requiere de un pacto social tal y cual como lo planteaba Hobbes, como lo planteaba Rousseau, como lo planteaba Locke, en el que yo, individuo, me comprometo a cumplir determinadas normas, leyes, etcétera, a cambio de que el Estado se compromete a dotar de seguridad, salud, servicios, etcétera, etcétera. Derivado de ello, nos hemos dado a la tarea de visitar las 16 delegaciones, poder dialogar con la gente, poder estar generando una serie de foros pues, con las personas que han estado interesadas en este contexto y a partir de ello poder presentar un primer pacto social que sea, digamos, la antesala hacia el trabajo que se hará para elaborar la Constitución. Ya para el trabajo de elaborar la Constitución y
Lo que se está proponiendo es que, bueno, se tienen que hacer una serie de modificaciones en la Constitución. Estas modificaciones dejarán seguramente un transitorio que diga quién va a ser el constituyente y quien elaborará, digamos, pues, esta Constitución, y esto pues se está planteando que sea a través de una elección por propuesta de partidos y que por proporcionalidad se conforme este constituyente que elabore la Constitución, y a partir de ello pues podamos tener nación a este nuevo Estado, al Estado 32, y tener por fin nuestra Constitución propia. Y aquí sí quisiera señalar, para concluir y puedan también hacer uso de la voz los compañeros presentes, sí me parece que es muy riesgoso que lo que vayamos planteando sea meramente un escenario en el cual vamos a convertirnos en un estado más, en el que tengamos gobernadores tipo virreyes como en el resto de los estados, en el que tengamos presidentes municipales pues que no funcionan, no operan, o cabildos pues prácticamente de papel como en el resto de los municipios. Me parece que esta es una gran oportunidad para que la Ciudad de México vuelva a tomar el liderazgo el cual debe de tener y dejar de ser cola. A ver, diputado, entonces nada más antes de hablar con el doctor, ¿ustedes están de acuerdo en que se conforme un Estado, el Estado 32? Sí, con eso su Constitución y con los derechos plenos de la con ciudad. sus características especiales. Claro. Claro. A ver, doctor Alejandro Navarro, ¿se puede? Y esto ya no es un trámite burocrático, ¿no? No, es una necesidad. Ya las condiciones actuales de la Ciudad de México lo exigen, que se transforme en una nueva entidad federativa con todas las prerrogativas o las obligaciones que también poseen los demás estados de la República. Y pues a mí en lo particular me interesaría también que se discutiera en esta oportunidad que se va a reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se discutiera qué posibilidades hay de que las delegaciones, o como se pretenda llamarles ahora alcaldías, o las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que posean ahora pues capacidad para ellas administrar o brindar el servicio de seguridad pública. Actualmente dependen, por ejemplo, del gobierno del Distrito Federal. En ese aspecto están atadas. Bueno, en muchos aspectos las delegaciones actualmente se encuentran atadas, también en el rubro financiero, y creo que sí sería una oportunidad inmejorable tener esa discusión de en qué se van a transformar estas delegaciones, para evitar justamente la cuestión de tener cabildos de papel, ¿no? O tener órganos de poder que no tengan pues, realmente forma de ejercer su autoridad. Y otra cosa que sin duda también, sin embargo, tiene que estarse discutiendo en esta oportunidad es la cuestión de la coordinación metropolitana, ¿no? La Ciudad de México tiene pues colindancia con el Estado de México, sus municipios conurbados, y en esta zona metropolitana del Valle de México se presentan problemas muy complejos que requieren de la coordinación, de la colaboración intergubernamental, ¿no? Y esas son dos cosas que yo pretendería o quisiera que se discutieran en esta oportunidad. Importante. Se han planteado dos aspectos, licenciado Marván Laborde. Nos queda prácticamente un minuto antes de ir al corte. Yo voy a regresar con usted, si me lo permite, pero sí quisiera nada más, si podemos hacerlo en un minuto, que usted diera una respuesta a lo que ellos han planteado aquí de inicio. Sí, a ver, es decir, a la Ciudad de México y al Distrito Federal sí le corresponde ser un Estado, en el sentido de que tenga la autonomía en el régimen interior que le corresponde dentro de nuestro esquema federal. Pero tiene que ser un Estado especial por tres razones. En primer lugar, es una ciudad continua. O sea, no es un territorio que haya espacio entre un municipio y otro, en donde un municipio pueda tener autonomía o no. Digamos, es una masa urbana que tiene sus problemas específicos, su interconexión. Entonces, el gobierno interior tiene que estar articulado de esa manera. Segundo, es la sede de los poderes federales y la capital de la República. Hay que definir su relación con el gobierno federal, con los poderes de la Unión. Y tercero,
está articulado en una zona metropolitana más allá inclusive del Estado de México. Entonces, tomando en cuenta esas tres consideraciones especiales, hay que crearle la autonomía en el régimen interior que le corresponde. Si me permite, ahorita volvemos con usted. Vamos a hacer un corte, regresamos. Esto es En Punto. Como siempre, en este espacio, En Punto, su participación es muy importante. Lo puede hacer a través de las redes. Estas son las redes En Punto. Y estamos de regreso. Decía el licenciado Marván Laborde, se necesita una figura distinta, por lo que yo estoy pensando con la exposición que nos daba. ¿Cuál es esta figura si no es un Estado 32 nada más? Es decir, por las características de ser una gran ciudad, de gran tamaño, de una de las más grandes del mundo, no es cierto que la más grande, pero es una de las grandes del mundo, y por ser sede de los poderes federales requiere un arreglo político especial. Desde que se inventó en México el concepto de Distrito Federal, en 1824, siempre se ha discutido cuál debe ser su forma de gobierno, cuál debe ser su relación con la federación. Bueno, para no irnos tan lejos, en 1928 se suprimió toda forma de gobierno representativo en el Distrito Federal. Se suprimieron los ayuntamientos, porque había 13 municipios, se suprimieron, y nunca ha tenido poder legislativo hasta más adelante, y el gobierno del Distrito Federal se volvió una dependencia, en el departamento del Distrito Federal que se volvió una dependencia administrativa dependiente del presidente de la República. Se suprimió todo, completamente, y hemos venido a partir de 1986-87 construyendo el gobierno representativo del Distrito Federal. El primer paso en 87 fue la Asamblea. Y en 88 entra la Asamblea, todavía no como Asamblea Legislativa, sino nada más como Asamblea de Representantes. El siguiente paso fue en 93, en donde ya se avanza hacia el gobierno representativo, nada más no había la elección directa del jefe de gobierno, pero la Asamblea ya adquiere capacidad legislativa, adquiere lo que es fundamental en cualquier ciudad, la capacidad de aprobar su presupuesto y de imponer las contribuciones necesarias para cubrirlo, que es un elemento básico. Entonces, ahí es un primer paso muy importante para crear el gobierno representativo del Distrito Federal, pero ahí se ponen una serie de candados o salvaguardas dizque para evitar conflictos que en realidad han resultado conflictivas. Que el Congreso apruebe la deuda, que el presidente nombre al secretario de Seguridad Pública, que la Asamblea legisle nada más de una manera más acotada, que el Senado en un momento dado pueda remover al jefe de gobierno, digamos, que seguridades a los poderes federales para que no hubiera insubordinación por parte del gobierno federal. En el 97, en el 96 se hace una reforma política muy, muy importante y se elige, digamos, ya directamente, primero al jefe de gobierno y en el 2000 a los delegados. Para el público en general, ahí quedó hecha la reforma política, Sí, bueno, claro. Así se concibió. Ahí se concibió, ya, se democratizó el Distrito Federal y se acabó. El problema es que es, como lo expliqué ahorita, es un edificio que primero se construyeron los cimientos, luego un primer piso, luego nos falta el último piso nada más para consolidar la autonomía en el régimen interior que le corresponde al Distrito Federal. ¿Cuáles son algunos de esos elementos? Uno fundamental es una constitución. Más allá, digamos, además de los derechos que corresponden y las obligaciones que ahí se plasmarían para los habitantes del Distrito Federal, simple y sencillamente porque si yo quiero hacer ajustes a mi régimen interior, tengo que depender de la voluntad del Congreso de la Unión y no de mi propia Asamblea Representativa que decida cómo reorganizar, cómo cambiar el gobierno delegacional y demás dentro de la autonomía en el régimen interior. Entonces, si hay cambios que no se pueden hacer si no esperamos que se forme una mayoría ajena completamente a la ciudad en el Congreso de la Unión. Ese es un punto importante. La cuestión de la deuda.
Es decir, ¿por qué tiene que ser aprobada la deuda por la Cámara de Diputados? Una mayoría que no representa a la ciudad va a decidir algunos de los elementos fundamentales, digamos, del presupuesto y de los proyectos futuros de la ciudad. Entonces, si bien la deuda del gobierno del Distrito Federal puede ser muy importante, yo creo que se puede hacer un esquema perfectamente bien en donde en la zona metropolitana haya ciertas deudas de carácter federal que apruebe el Congreso de la Unión y ciertas deudas locales bajo ciertas características que apruebe como corresponde al órgano representativo de la ciudad, que es la Asamblea. Mucho más equilibrada, con cada quien con sus, sí, para que no haya choques, cada quien tiene que tener sus funciones. Muy bien, pero en estas funciones, ¿dónde entra la sede de los poderes federales? La sede de los poderes del Congreso de la Unión. Digo, los gobiernos estatales tienen sus congresos, pero hay cosas que no pueden legislar porque pertenecen a la federación. Hay una autonomía, hay un pacto federal, pero en el Distrito Federal, ¿qué podría pasar? A ver, diputado César. Sí, esto se concentra como en varias capitales del mundo, en el que se encuentra la ciudad y los poderes se encuentran albergados dentro de la ciudad. Lo que nosotros estaríamos teniendo, lo que nosotros estaríamos pidiendo sería que, por ejemplo, cuando se va a nombrar al secretario de Seguridad Pública, pues al secretario de Seguridad Pública se le tiene que pedir permiso al Ejecutivo Federal para que el gobierno de la ciudad pueda tener su propio jefe de policía. Y que pues aún estando aquí en la Ciudad de México pues puede haber una alta convivencia armónica como en muchas otras capitales. Es un muy buen ejemplo. Así se hizo que para evitar conflictos y para que no perdiera el control del gobierno federal. Bueno, el presidente termina nombrando al jefe de la policía, pero el jefe de gobierno puede poner a los de abajo, Pero no es lo mismo la seguridad. En seguridad, o sea, ese es el tema, tú ¿no? me pones al jefe y yo te pongo a los subdirectores de la policía, a los directores que están abajo del jefe, y hago que el jefe no pueda hacer nada, Eso está mal hecho. Claro, claro. Son de las cosas que en lugar de resolver problemas pueden crear problemas. Y este vacío de facultades, por ejemplo, ahora que se vinieron todos los temas en la Ciudad de México con las movilizaciones, uno de los grandes argumentos que daba el gobierno de la Ciudad de México es que no es mi facultad, ¿no? Y entonces al generarse estos vacíos de atribuciones propias, pues es lo que se debería de estar buscando arreglar, de vacíos, ¿no? Legales. Yo sí quisiera nada más añadir a esta conversación que me parece que, como bien dice, se construye este edificio y falta, digamos, el piso verde, ¿no? Ya ahora que vamos a hacer la azotea verde, ¿no? Pero sí creo que dentro de este gran edificio hay que darle una limpieza total a lo que se ha venido conformando y que esto es espejo además de lo que está pasando en el país. Yo sí creo que una inmensa mayoría de las leyes o un alto porcentaje de las leyes en nuestra capital y en el propio país son leyes injustas. Si no me creen, vayan a darse una vuelta a cualquier reclusorio de la Ciudad de México y vean realmente quiénes son los que están allí adentro. Este país, siempre he escuchado desde que tengo conciencia política, que va a cambiar y va a resolver sus problemas con las reformas de gran calado o con las reformas de avanzada. Llegan estas reformas de avanzada, estas reformas de gran calado y no pasa nada. La sociedad sigue igual. Requerimos entonces que elevar nuestros niveles de conciencia, requerimos generar leyes que eleven la cultura cívica, requerimos generar leyes que respondan a una sociedad que está avanzando y que está cambiando a una velocidad nunca antes vista, pero que las instituciones públicas, que las instituciones gubernamentales no están alcanzando esa misma velocidad. Gracias, diputado Madruga. Voy a una pausa, vamos a regresar, vamos a conocer el punto de vista del doctor Alejandro Navarro para tratar también de concluir nuestra conversación.
Estamos de regreso y hemos escuchado puntos de vista importantes, sobre todo para quienes habitamos la capital de la República Mexicana. Doctor Alejandro Navarro, ya conoce la postura del PAN, también de quien ha seguido como investigador lo que pasa en el Distrito Federal. ¿Cuál sería la suya, tratando de concluir y tratando de poner el tema en una verticalidad que los ciudadanos puedan comprender? Bueno, yo creo que a los ciudadanos les interesaría mucho saber, ahora que se lleve a cabo la reforma, quién les va a cobrar el impuesto predial. ¿Va a seguir siendo el gobierno central, el gobierno del Distrito Federal, o va a ser lo que se va a llamar alcaldía o delegación? También a los ciudadanos creo que les va a importar mucho averiguar si ahora el Distrito Federal va a contar con mayores recursos, dado que probablemente entre al pacto fiscal y reciba recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social. Si ahora que supuestamente el Distrito Federal vaya a tener más recursos, muchas de sus necesidades sean satisfechas, ¿no? Como mejorar el alumbrado público, el drenaje, o sea, cuestiones tal vez muy básicas, pero son las que día a día preocupan más a la ciudadanía que otras cosas, ¿no? Que tal vez la posibilidad de que se elijan miembros del cabildo o que el delegado siga teniendo la posibilidad de nombrar a su staff, eso como que tal vez no le importe tanto. Yo creo que la ciudadanía está pensando en que la reforma política debe encaminarse a que se concreten políticas públicas que satisfagan sus necesidades, que resuelvan sus problemas. Y regreso un poco al punto de la coordinación, ¿no? Hace poco tuvimos el problema en la Ciudad de México de que no había, como se cerró el relleno sanitario de Bordo Poniente, de Bordo de Xochiaca, claro. O sea, ya no hubo espacio para depositar más basura ahí. Ya no hay. Ya no hay. No hubo, ya no hay. Ya no hay. En este caso el municipio de Neza, de alguna otra manera se desligó de ese acuerdo que tenía con el gobierno del Distrito Federal para seguir depositando la basura ahí y dijo, pues háganle como puedan. La Ciudad de México tuvo que buscar otros municipios. Entonces, este tipo de problemas, o sea, hay que analizarlos, hay que tenerlos en cuenta a la hora que se discuta la reforma política también del Distrito Federal. O sea, ir sobre lo que demandan los servicios que utilizan los ciudadanos y los intereses de quienes aquí habitan. Sí, esa sería. Sobre todo seguridad pública, transporte, medio ambiente y la cuestión de los residuos sólidos. A ver, señor Marván, hay ¿eso un se punto puede? clave. No, es decir, ese es el gran reto, cómo resolver los problemas que articulan a toda la zona metropolitana, que son un poco los que acaba de señalar. Es decir, la recolección de basura es mejor local, pero el depósito y el tratamiento tiene que ser global. Y todo nuestro esquema de gobierno del DF y de los municipios del Estado de México no da para eso. Hay que ajustarlo, digamos, para un tratamiento integral. La cuestión de la seguridad. O sea, o tenemos una concepción metropolitana de la seguridad, una policía única. Es decir, esta demanda vieja de que los delegados tengan su policía, esa es de hace 10 años, ya lo que estamos viendo es cómo hacemos en cada estado una policía única, y hay quien quería hacer una policía única para todo el país, para cómo están los problemas. Entonces, el problema de seguridad en la cuestión metropolitana tiene que tener una concepción integral y desde luego también el problema de la vialidad y el problema del agua. Esos 4 problemas, con un esquemita tradicional de municipio del 115, no lo resuelves, ¿eh? Y eso es muy importante y eso la reforma política debe abrir el camino para resolverlos. Gracias, licenciado. Diputado César Madruga. Sí, con otros temas. Presentamos allí en la Asamblea, que con mucho gusto se lo haré llegar, lo hemos presentado en varios medios, un documento derivado de todos estos foros que lo titulé, ahí lo ha suscrito el grupo parlamentario, Los sentimientos del corazón de México, haciendo alusión o el llamado a nuestro primer documento que nos vieran hacer, Los sentimientos de la nación. Porque a nosotros sí nos llama mucho
mucho la atención, a mí me llama mucho la atención que siendo ese el nombre del documento que nos vio nacer, si hoy busca la palabra sentimiento en la Constitución, no aparece, está totalmente aniquilado. Entonces, pues regresar y rescatar lo que fue la visión pues de grandes hombres que planearon este país y que hoy en un momento en el que hay caos, pues no hay nada como regresar a esa gran visión. Dentro de ello se están planteando varios temas. Por ejemplo, Aristóteles decía que el gobierno se debe de encargar de la felicidad del pueblo y diferenciar muy bien lo que genera la felicidad a lo que genera el placer, ¿no? Y me parece que a lo que hoy nos hemos dedicado en los gobiernos de prácticamente todo Occidente es atender al placer de las personas. Séneca decía, pobre no es aquel que menos tiene, sino que pobre es aquel que más desea y desea y desea y no se cansa de desear. Y entonces, pues si como gobiernos estamos tratando de resolver esos deseos en vez de entrarle a estos esquemas, inclusive pues hay países, y esto no está nada alejado de la realidad ni es nada romántico, ya hay países en Asia donde el principal indicador para medir el desarrollo de su población no es solamente el PIB, sino que son los índices de felicidad que están complementarios entre varios índices, incluido por ejemplo el PIB, pero hay muchos otros índices de qué es lo que generan la felicidad dentro de la población. O por ejemplo, algo que va a salir y que está saliendo en la reforma política, un tema tan importante que es la identidad cultural. Por ejemplo, hoy en la Constitución dice que si cambia o el Distrito Federal dejase de ser Distrito Federal, de inmediato adquirirá el nombre de la náhuac, ¿no? Bueno, somos realmente la náhuac y a partir de esta reflexión todo lo que se viene, porque, por ejemplo, ¿qué le pasa a un enfermo con Alzheimer? Se le olvida absolutamente todo, ¿no? No recuerda nada y por ende se vuelve una persona que clínicamente requiere de una tercera persona que le diga cómo te llamas, cómo te vistes, quién eres, ¿no? Y se vuelve también una persona fácilmente manipulable. ¿Cuántas veces no hemos dicho que como sociedad no tenemos memoria? Es decir, que tenemos Alzheimer social. Entonces, el rescatar y hacer la reflexión desde quiénes somos y cuáles esas cosas que realmente nos une, pues me parece que eso va a generar pues que tengamos una reflexión mucho más profunda de hacia dónde queremos ir como nación. Muchas gracias, diputado. Gracias también a los especialistas que nos acompañaron. Gracias a usted, que ha tenido el interés de escucharnos, de vernos. Lo invitamos a la próxima serie de En Punto. Nos vamos y recuerde, la verdad nos hace libres. Es el espíritu de Belisario Domínguez. Y hoy lo que se le ha pedido es reflexionar qué somos, a dónde vamos y bueno, todo es por la ciudad. Gracias. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.